Ethereum frente al dólar estadounidense está muy ligado a la inflación en Estados Unidos. Es lo que lleva el ritmo prácticamente de esta criptomoneda. El año pasado, inflación subía, subía, Fed subiendo tipos de interés, Ethereum se fue para la mierda. Pero a medida que la inflación comenzó a bajar, Ethereum muestra recuperación. Entonces, en este video, lo que quiero es que traten de entender y de pensar, porque la gente ya no está pensando para ni mierda, ¿no? Están volviendo a la gente muy estúpida. Entonces, tratar de pensar, lean, traten de entender por qué se mueve esto, por qué hace esto, porque la gente ya no está pensando, ¿no? Entonces, voy a comenzar este análisis. Aquí tengo los datos de inflación que se han publicado este año. Recordemos que los datos de inflación se publican un mes después. Los de diciembre se publican en enero, los de enero se publican en febrero, los de febrero en marzo, los de marzo en abril. Entonces, los de junio se publicarán este mes de julio, el 12 de julio. Hay que estar muy pendientes de ese dato. Entonces, comencemos el análisis. Aquí tenemos los datos de diciembre. En enero se publicaron. ¿Qué pasó ahí? La inflación pasó del 7,1% al 6,5%. Mostró una gran mejoría. ¿Qué hizo Ethereum frente al dólar estadounidense? Pues subió. ¿Qué pasa después? La inflación se queda pegajosa, estancada, genera nerviosismos en los inversionistas. Pasó del 6,5 al 6,4%. O sea, no bajó ni mierda. ¿Qué hizo Ethereum frente al dólar estadounidense? Pues corrigió. ¿Qué pasa después? Otra mejoría en la inflación, pasa del 6,4 al 6%, un alivio para los inversionistas, comienzan a comprar activos de riesgo, sube la bolsa, Ethereum lo hace bien. ¿Qué hace Ethereum frente al dólar? Como ustedes ven en la gráfica, muestra una recuperación. ¿Qué pasa después? Una gran mejoría del 6% al 5%. ¿Qué hace Ethereum frente al dólar estadounidense? Sube. Ahora, que yo creo que esto fue uno de los datos que sorprendieron también, muy parecidos a los del 6,5 al 6,4%. ¿Qué hace Ethereum frente al dólar estadounidense? Corrige, porque no bajó ni mierda la inflación. Pero si ustedes van a esta fecha, al 13 de junio, se muestra otra gran mejoría de la inflación, porque recordemos, aquí no bajó ni mierda, corrige Ethereum frente al dólar estadounidense y aquí muestra una recuperación del 4,9 al 4%. ¿Qué hace Ethereum frente al dólar estadounidense? Esto se publicó el 13 de junio. ¿Qué hace Ethereum frente al dólar estadounidense después? Pues una recuperación que, si lo vemos porcentualmente, es interesante, ¿no? Entonces ustedes ya están entendiendo un poco por qué se ha movido esto, y es porque el comportamiento de los inversionistas depende mucho de la inflación. Muestra una mejoría casi el 20% de Ethereum frente al dólar estadounidense. Entonces, la gran pregunta es, Julián, ¿qué podría hacer Bitcoin, Ethereum en los próximos meses? Si ustedes ven en junio, los datos de junio que se publican en 10 días, si la inflación sube, digamos al 4,1, o se queda estancada en el 4%, o no baja ni mierda, que es lo que hemos observado en el pasado y que se ha cumplido: inflación baja, inflación no baja, Ethereum corrige, inflación sigue bajando, Ethereum lo hace bien. Entonces ya saben qué decisión tomar, ¿no? Prácticamente deben estructurar y buscar quizás una compra si la inflación baja, pero si la inflación no baja tanto, digamos que la inflación se mantiene estancada, se queda pegajosa, posiblemente Ethereum frente al dólar estadounidense corrija. Pero si la inflación baja al 3%, nos sorprende a la baja, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, posiblemente Ethereum frente al dólar estadounidense lo haga bien y nos vayamos a buscar los máximos de este año. Entonces, este video lo hice para que entendieran un poco lo que está pasando en los últimos semestres, porque hay que tratar de entender esa parte fundamental, no todo es soporte, resistencia, sobrecompras, Smart Money, Fibonacci, el comportamiento, y esto puede ser un plus para tomar decisiones, ¿no? Entonces, un abrazo, éxitos y bendiciones. ¿Qué podría pasar en el corto y mediano plazo? Bueno, eso lo estaré analizando si Ethereum frente al dólar gana la encuesta, ¿no? Posiblemente vamos a poner el oro, Ethereum frente al dólar, otros activos, y el que gane la encuesta, pues lo analizaremos, ¿no? Aquí lo habíamos analizado en mayo, más o menos, que dijimos que si la inflación no bajaba tanto, pues inflación no bajó tanto en esa época. 4,9, Ethereum frente al dólar corrigió. Y después, ¿qué pasa? La inflación baja fuerte y pues Ethereum frente al dólar muestra una recuperación. Entonces necesitamos que la inflación siga bajando para que Ethereum frente al dólar lo haga bien. Pero si la inflación no baja tanto, volveríamos a ver un suceso correctivo como se ha visto en el pasado. Un abrazo, éxitos y bendiciones.